Hola a todos los entusiastas del mundo de la minería, bienvenido a un nuevo video de Roxen.crypto y hoy estaremos hablando acerca de un tema muy importante que nos han estado preguntando en otras redes sociales y que vamos a estar hablando acá hoy, que es con respecto a la instalación eléctrica de mineros o de equipos de criptominería. Y es que algo muy importante, porque fíjate, si tú colocas tu inversión, ahorita cada vez los equipos de criptominería están más costosos y es prácticamente una maldad, como decimos acá en Venezuela, que tú coloques un equipo súper costoso en una instalación eléctrica que sea mediocre o una instalación eléctrica que no tenga las medidas de seguridad correctas para mantener un consumo las 24 horas del día, los 365 días a la semana. Entonces, acá en Roxen vamos a estar hablando sobre cómo hacer una instalación básica y que te garantizamos que va a ser una instalación bastante fiable, bastante segura y que tus equipos van a estar casi 100%, no, mira, te digo 99.9% seguros. Entonces, fíjate, primero que nada te voy a mostrar acá, tienes la instalación básica súper sencilla, consta de un breaker principal para que involucra a todos tus mineros, que es este que está acá, un supervisor de voltaje, un contactor, un relé térmico que puede ser opcional, pero que en mi experiencia lo recomiendo. Me han traído al servicio técnico en varios equipos de minería que yo no entiendo dónde los conectaron. Parece que los lanzaron dentro de un volcán y después los sacaron. Son equipos que están carbonizados, equipos que tienen el plástico derretido, equipos que, mira, que, bueno, ni idea de cómo llegaron a ese estado. Y también tenemos disyuntores o breaker, como le digan en tu país, termomagnéticos. Entonces, lo principal que tú tienes que tener en cuenta es que no todas las instalaciones eléctricas están habilitadas para tener una amplia cantidad de mineros. O sea, que tu instalación eléctrica no es limitada para la cantidad de mineros, sino de que tu instalación eléctrica te dice cuántos mineros puedes tener. Entonces, fíjate, acá donde dice línea 1, línea 2 y línea 3 son las líneas que vienen desde tu poste o desde tu instalación eléctrica residencial o de calle. Acá ves línea 1, línea 2 y línea 3 porque estamos usando un sistema trifásico, pero puedes usar perfectamente un sistema monofásico. Estaremos trabajando con voltaje de 220 voltios, que es el voltaje más seguro para operar los equipos. Ok, ¿por qué con un 220 voltios? Porque con 220 voltios tienes un consumo de corriente menor que si lo usaras con 110 voltios, 120 voltios, porque generalmente en 110 cada minero, te doy un ejemplo, un minero Antminer S9 consume aproximadamente 6 amperes, mientras que en 110 voltios puede llegar a consumir de 11 a 12 amperes. Entonces la cuenta eléctrica te saldría mucho más cara y el consumo eléctrico sería mayor, por ende los equipos se calentarían más. En Venezuela no tenemos el problema de la parte de la cuenta eléctrica porque aquí la energía es prácticamente regalada, aunque basado en las últimas regulaciones de la criptominería, es un tema que estaremos abordando en otro video sobre el recrudecimiento de las medidas contra la minería en Venezuela. Pero ese tema de otra oportunidad. Ok, fíjate, tenemos el breaker principal que puedes ver acá. Es un breaker, por ejemplo, vamos a hacer una instalación basada en que tú tienes dos mineros de tipo S9. Lo vamos a conectar a 220 voltios, quiere decir que cada minero va a tener un consumo de 6 amperes, que junto con los dos tendríamos un consumo de 12 amperes. Ahora, fíjate muy bien, quiero que se aprendan esta formulita. No es una fórmula matemática, sino que lo usan los ingenieros eléctricos para calcular el breaker que se debe utilizar. Si tú tienes dos mineros que consumen 12 amperes en general, ¿qué breaker debes usar? Muchos dirán, bueno, uno de 12 amperes. No, pero es que no hay breaker de 12 amperes. Se pueden conseguir quizás de 15, pero la mayoría de los breakers vienen de 20. Entonces, ¿cómo saber qué breaker necesitas? Multiplicas esa cifra de amperes por 1.25 si la corriente es continua. Si es discontinua, por 1.1. Entonces, ahora tienes acá 1.25. Entonces, necesitas un breaker cuya capacidad mínima
sea de 15 amperes. Si consigues uno de estos termomagnéticos de 15 amperes, te funcionaría perfectamente para los dos mineros. O uno, si tienes, si tienes incluso disyuntores, breakers de 10 amperes, también te sirve uno para cada uno. O se podría también usar uno de 20 amperes para los dos mineros. Aunque mi recomendación sería buscar uno que viene en varios disyuntores de estos pequeños tipos termomagnéticos que vienen de 16 amperes. Si buscan, se consiguen. Ahora, fíjate, tienes esa instalación. Ahora, ¿qué cable utilizaría yo para esta instalación? Entonces, necesitas un cable que soporte mínimo 15 amperes. Pero no solamente mínimo 15 amperes, sino que esta cifra de amperes la multiplicaremos por 1.5. Entonces, esto te dice que el factor de potencia del cable debe estar dentro del rango de los 22,5 amperes. Ahora, fíjate, si abrimos una ventana del navegador y nos vamos directamente hacia tabla AWG, encontraremos esta pequeña tablita que están acá. A ver, fíjate, ahora necesitamos un rango de potencia de 22,5 amperes. Entonces tenemos acá 22. Esta no es. Vamos a buscar otra. Esta no me dice el amperaje. Amperaje. Tenemos esta que está acá. Fíjate, acá tenemos que el cable debe soportar 22. ¿Qué cable se recomienda mínimo? 10. Calibre 10. Calibre 10. De THWN, que soporte aproximadamente 30 amperes a 75 grados como temperatura máxima, ya que los cables que se utilizan para minería tienden a calentarse bastante por un consumo que es prolongado, que son prácticamente 24 horas que está trabajando el minero si no hay interrupciones eléctricas o otro tipo de interrupciones por parte del usuario. Entonces ya tenemos que con esta fórmula hemos logrado calcular que el cable debe soportar 22.5 amperes. Entonces en este caso utilizaremos cable número 10. Incluso pudiera soportar un cable de mayor amperaje, pero vamos a ir practicando paso a paso cómo hacer el cableado. Entonces volvemos otra vez a nuestros equipos. Ok, los estamos cableando con cable número 10, que soporta, esto es para dos mineros nada más, cable número 10. Mi recomendación como instalador sería colocar cable número 8, porque siempre es un poquito estar un poco más holgado a la hora de que el cable se caliente, pero no podemos ser tan holgados en lo que es los equipos de protección, tipo disyuntores, tipo breakers, tipo supervisores, tipo contactor o tipo relé térmico. Ok, una vez que nosotros cableamos, tenemos nuestra cometida desde el poste directamente hacia nuestro breaker principal, es hora de cablear desde nuestro breaker principal hasta nuestro contactor. ¿Qué es un contactor? Un contactor no es prácticamente un relé grande. Contiene una bobina que se energiza, acciona un electroimán y permite que sus contactos que pasen de normalmente abierto a normalmente cerrado y viceversa. Entonces este actúa como de manera de un switch bastante grande que puede manejar bastante potencia. Entonces imaginemos que este disyuntor principal debe ser de entre 15 a 20 amperes. Recomendable que para el principal sea de 20 amperes y que los disyuntores sí sean de entre 15 y 20 amperes. Entonces tenemos el cableado acá. Fíjate, cada uno de los cables salen. Tenemos acá una línea que puede ser tanto monofásica como trifásica, que serían dos líneas 220, dos líneas de 110, 110 en el caso de Venezuela, y un neutro que iría directamente también al contactor, o pueden ser trifásico, que sea 120 voltios en cada línea,
para un total de 380 voltios en modo trifásico. Ahora, esa línea llega al contactor, pero ¿qué necesitamos para que este contactor se abra y envíe corriente directamente hacia nuestros breakers que controlan nuestras máquinas? Entonces lo que necesitamos es un supervisor que vigila el voltaje. Ahora, usted puede colocar solamente un supervisor que controle perfectamente, como tengo acá cableado. Este sería el cableado de el supervisor. El supervisor tiene dos entradas de alimentación. Los supervisores van a variar mucho dependiendo del país donde usted se encuentre, de la marca que compre, pero generalmente el principio es el mismo. Es un vigilante de voltaje que ya tiene un voltaje mínimo preestablecido y un voltaje máximo que no se aprecia acá, pero generalmente es un voltaje máximo que ronda los 254 voltios. Este modelo, que es de una marca ahí que no voy a nombrar porque no me están pagando, pero que muchos acá en Venezuela la conocen. Y tiene un retardo de mínimo 3 minutos. Ese retardo es, un ejemplo, si se va la corriente eléctrica, se va y viene, como es el caso de muchos países en Latinoamérica y el caso muy común en Venezuela, que la luz va y viene. Entonces, para que no conecte los equipos, los desconecte, sino que él tiene un retardo de 3 minutos. Él espera a que en esos 3 minutos no haya ni bajones ni subidas, sino que la corriente se mantenga lo suficientemente estable como para decir, ok, bueno, vamos a cerrar el contacto. Cerramos el contacto para que fluya la corriente. Ok. Se cablea de la siguiente manera. Tienes dos cables principales de alimentación, línea y línea. Esta línea tiene un puente que también alimenta. Generalmente ellos en su empaque o en su caja traen el diagrama de conexiones. Muchos se cablean de esta manera. Una línea se puentea al contacto número 6. Y del contacto número 5, fíjate que yo tengo acá que el contacto sale directamente al A1 de la bobina. El A1 de la bobina es uno de los contactos de la bobina que recibe corriente. Por acá está el A2. Ahora, fíjate. Tenemos acá que está recibiendo el voltaje por acá y por acá el cable azul y rojo, y está saliendo. Esta salida está supervisada. Cuando él pase a verde, el contacto que está normalmente abierto se cierra y permite el paso de la corriente en esta fase para activar el contactor. Si usamos solamente el supervisor, podemos desde la línea, desde la otra línea que no está recibiendo corriente, generalmente es la línea azul, podemos cablear directamente hasta nuestro contactor, y cuando como el contactor va a estar recibiendo corriente de una fuente constante, mientras que esta es la supervisada, al esta activarse, se activa el contactor y permite que la corriente fluya hacia los termomagnéticos. Y cuando este voltaje no cumple los requerimientos y se mantiene tanto en espera como en falla de voltaje, se cierra, se abre y suprime la conexión. Ahora fíjate, nosotros hemos hecho una conexión un poquito más segura porque hemos estado implementando, hemos visto que si bien el uso del supervisor, del breaker, del supervisor y del contactor nos ha funcionado perfectamente bien en cientos de instalaciones que ya hemos hecho, hemos estado implementando como una segunda capa de protección y hemos estado usando un relé térmico. La mayoría de los relés térmicos son compatibles con el contactor, ya que estos se acoplan. La manera de cablearlo en este sentido sería el siguiente. Fíjate, el relé térmico tiene una configuración para el amperaje que va a pasar por en este caso, el amperaje mínimo que tenemos que configurarlo serían los 12 amperes. Lo configuramos en 12, 15, 13, 14 amperes para darle un poquito de holgura si hay una variación en la potencia desde las fuentes de poder desde nuestros minadores. Y configuramos en el amperaje. Fíjate que él tiene
4 contactos. 2, 98 y 97 son normalmente abiertos. Quiere decir que estos no están conduciendo ningún... o sea, por aquí no pasa corriente. Si entra por aquí, no saldría por aquí. Y tiene otros contactos que son normalmente cerrados. Estos sí se mantienen en línea todo el tiempo, a menos que la condición eléctrica del relé térmico. El relé térmico también tiene 3 polos y cada uno de esos polos está conectado a placas bimetálicas que cuando estas placas se calientan, se deforman y un solenoide mueve el contacto principal e interrumpe el flujo de la corriente y hace que estos contactos que están normalmente abiertos pasen a normalmente cerrados y estos que están normalmente cerrados pasen a normalmente abiertos. Entonces, como su estado natural, su estado principal es normalmente cerrado, nosotros estamos el cable que debería ir en el modo supervisor nada más, que va directo, que debería ir directo hacia la bobina A2, ahora pasa a alimentar el contacto normalmente cerrado del relé térmico. Entonces, ¿qué hace esto? Que ahora, para que el contactor se active, para que la corriente pueda fluir hacia nuestros equipos, deben cumplirse 2 opciones. Uno, que el voltaje, el supervisor de voltaje, vea que el voltaje es el correcto, que no haya fallas, que no haya sobrecargas, que no haya sobrevoltaje, quise decir. Entonces, si esta condición se cumple, ok, recibe corriente a 1, que es el punto de conexión 1 de la bobina del contactor. Ahora, para que el contactor funcione, también A2 debe recibir corriente, siempre y cuando el relé térmico no sufra una sobrecarga o sobrecalentamiento por parte del consumo eléctrico de los equipos. Normalmente va a estar, este contacto va a estar normalmente cerrado. Quiere decir que va a recibir corriente desde el supervisor y recibir corriente desde el breaker principal, pasando por el contacto normalmente cerrado del relé térmico y llega hasta A2. Quiere decir que el contactor se activa. Una vez que este se activa, fíjate que por acá pasó 2 polos nada más, porque ya sería una instalación bifásica, que son 2 fases, línea y línea, que son los que alimentan directamente a nuestras máquinas, que saldrían por acá a un S9, 2 S9, y en este caso no habría 3 S9 porque estamos trabajando con un modelo de 2 nada más. Estamos trabajando con 12 amperes en trabajo continuo. Entonces, fíjate, tenemos acá que el breaker es de 15 o 20 amperes. Igual debe pasar con el contactor. Debe tener la misma capacidad que el breaker principal, ya que manejará un flujo de corriente igual. Al igual que el relé térmico también debe manejar un rango entre los 10 amperes a los 20 amperes para que esta perilla sea configurable hasta el rango de amperaje correcto. Fíjate, ahora, ¿por qué esta segunda capa de protección? Si el minador está trabajando y ocurre alguna falla o un mal contacto en la fuente, que no hay un conector que no está bien colocado, que se aflojó el producto de la vibración, que hubo una sobrecarga en el calor, o sea, un extractor dejó de funcionar, o algo X pasó, esa carga que va recibiendo a través de línea y línea del contacto ya cerrado del disyuntor termomagnético se va a reflejar en una sobretemperatura en el cable de línea. Cuando las pletinas bimetálicas detectan que se está calentando, estas se van deformando y una vez que se deforman hacen que los contactos del relé térmico cambien. Entonces automáticamente tanto estos se cerrarán y no pasará corriente, este se cerrará y este se abrirá. Cuando este se abre, impide el paso de corriente, automáticamente corta una de las fuentes de alimentación
del contactor, haciendo que este se abra y deje de pasar corriente hacia nuestros equipos. Y nuestros equipos estarían protegidos, no estarían recibiendo corriente. Esa es una forma. También, ¿cuál es la otra capa de protección? Si hay un problema de voltaje donde el voltaje es menor al esperado o alguna falla en nuestro suministro eléctrico, automáticamente esta conexión se caerá y por ende la bobina en A1 no recibirá corriente y el contactor también se abrirá. Entonces, fíjense. Otra cosa que quería explicarle era que ustedes ven acá que aquí vienen 3 líneas y pues aquí solamente salen 2. Ahora, se podría puentear desde la línea del medio hasta esta línea para que el relé reciba una tercera línea, que sería como una línea fantasma, pero que debe recibirla, ya que si este no recibe una fase, también por desfase él se abre. O sea, él se activa y corta la corriente. Entonces, por eso siempre también debe recibir corriente en sus 3 polos. Entonces, perfectamente en una conexión de tipo monofásica, podemos usar un puente acá y el mismo que suministra este contacto puede conectar este, o incluso el que suministra este puede suministrar el tercer contacto que no está llevando carga. Ahora, si el termomagnético está conectado a un contactor que tiene sus 3 polos conectados línea a línea y línea, un sistema trifásico, perfectamente. Y pueden usar para equilibrar 2 líneas para un minero, y si tienen una tercera línea acá, pues la tercera línea junto con esta para otro minero, y así también pueden balancear la carga. Fíjate, es un diagrama bastante sencillo que consta de un breaker principal, un supervisor de voltaje o vigilante de voltaje, como le dicen en su país, un contactor, un relé térmico y los diferentes termomagnéticos que conectan a las máquinas. Una recomendación que siempre le doy a las personas que es que no usen toma corriente, no usen enchufes para las máquinas de criptomonedas, sino que el cable que viene de la fuente de poder, que se conecta a la fuente de poder y luego a la red eléctrica, lo corten. Y ese cable lo empalmen directamente hacia los terminales de los termomagnéticos, o si el equipo está un poco lejos de donde está su instalación de termomagnéticos, creen un cable directo que vaya hacia los terminales, ya que el enchufarlos, el conectarlo a una toma de corriente, va a crear un mal contacto a la larga. Se lo digo por experiencia, porque he visto bastantes enchufes, bastantes tomacorrientes súper derretidos que por mal contacto, por vibraciones, por algún tropezón de alguien con el cable, o el cable se fue aflojando por el mismo calor y por variaciones de temperatura que deforman los materiales, estos se van aflojando y si hacen un mal contacto se van a calentar. Por supuesto, se van a calentar a un punto que lo va a detectar el relé térmico y va a cerrar los contactos y va a abrir los contactos para que no exista el flujo de corriente. Pero siempre es bueno prevenir antes que lamentar. Entonces mi recomendación es: corten la punta del cable y conéctenlo directo a los termomagnéticos o a una instalación de cable que venga directa del termomagnético. Espero que les haya gustado el video. Ha sido todo por hoy. Y si tienen alguna duda, déjalo en los comentarios. Suscríbete, porque estaremos enviando más videos. Estaremos subiendo gran cantidad de videos informativos. Si tienes alguna duda, si tienes algún comentario, alguna sugerencia sobre nuestro video, sobre nuestra instalación eléctrica, puedes dejarlo en los comentarios y con gusto en un nuevo video las tomaremos. Que tengan una feliz tarde, feliz mañana, feliz noche, desde donde quiera que nos estés viendo, y que tengas un buen minado.